Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Job, capítulo 38 y versículo 1, donde dice: Jehová convence a Job de su ignorancia. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo. Estaré compartiendo también la nueva versión estándar americana, 1995, donde dice: Entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino y dijo. Comienza diciendo respondió Job, es decir, comenzó a debatir el asunto con él, como Job él había deseado. No habla también del torbellino, es decir, de una nube oscura y espesa en la que envió un viento terrible y tempestuoso como presagio de su presencia. Note que de esta manera Dios se le aparece y le habla, en parte porque este era su método habitual en aquellos tiempos, como por ejemplo podemos observar en Éxodo, capítulo 19, versículo 18, el libro de Números, capítulo 9, los versículos 15 y 16. Y lo hacía en parte para despertar a Job y sus amigos a una atención más seria y reverente a sus palabras, en parte para terminar su disgusto, tanto contra Job como contra también de sus tres amigos, y en parte que todos ellos sean más profunda y completamente humillados y abusados de sí mismos, y preparados para recibir mejor y retener por más tiempo las instrucciones que Dios estaba a punto de darles. Continúo ahora con el versículo 2, donde dice: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? También dice: ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Comienza diciendo ¿quién es? Es cuestión de admiración y reprensión, ya que ¿qué y dónde está el que se atreve a hablar a este ritmo? Nótese que este lenguaje se convierte no en una criatura, mucho menos en un profesor de religión. La persona designada aquí no es Eliú, quien habló en último lugar, pero Job, que había hablado más, como se desprende del capítulo 38 y versículo 1, y también del capítulo 42, versículo 3, donde Job toma para sí mismo la siguiente expresión y del siguiente discurso, en el que Dios convence a Job por medio de buzos del mismo tipo de argumentos que Eliú había usado contra él. Sigue diciendo, me oscurece el consejo, es decir, su propio consejo, que expresa también su propia mente oscura y dudosa. Pero eso no fue culpa de Job. Dijo que lo que pensaba con demasiada claridad y libertad. Nótese que el consejo de Dios, que se llama simplemente consejo por vía de eminencia, ya que la palabra y el mandamiento a menudo se ponen por la palabra y mandato de Dios, porque el gran asunto de la disputa entre Job y sus amigos era sobre el consejo, el propósito y la providencia de Dios al afligir a Job, que siendo, y note esto, una sabia, justa y gloriosa acción de Dios. Por tanto, Job se había esforzado por oscurecer, tergiversar y censurar. Y los decretos y juicios de Dios son frecuentemente llamados sus consejos, como por ejemplo señala en el Salmo 32, versículo 11, en Proverbios, capítulo 19, versículo 21, y también en Isaías, capítulo 28 y versículo 29. Sigue diciendo por palabras. Dios no acusa a Job como lo habían hecho sus tres amigos, de hipocresía y maldad en el curso de la vida, ni de opiniones ateas de Dios,
o de su providencia, como hacen algunos de los escritores hebreos, sino que limita su representación a sus duros discursos. Continúa diciendo, sin conocimiento, procedente por otro lado de la ignorancia, del error y la desconsideración, no por malicia o rabia contra Dios, como le acusaban sus amigos. Continuará con el versículo 3, donde dice, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. También dice, ciñe ahora tus lomos como un hombre y yo te preguntaré y tú me instruirás. Comienza diciendo, ciñe ahora tus lomos como un hombre. Note que Job había deseado él contender con Dios, suplicarle y discutir su caso, como señala el capítulo 9 y los versículos 32 al 35. Pero ahora Dios se ofrece a concederle su petición y le pide que se presente como un hombre y se ciñe para la competencia que ha desafiado, porque te demandaré y tú me responderás. Comenzará con interrogatorios que Job debe de responder. Entonces Job tendrá derecho a hacerle preguntas. Note que Job, sin embargo, en la oportunidad que se le da, retrocede y dice, he aquí soy vil, ¿qué te responderé? ¿Pondré mi mano sobre mi boca? Una vez más hablé, pero no responderé, si 2 veces, pero no seguiré adelante. Job, capítulo 40 y los versículos 4 y 5. La confiada audacia que sentía cuando Dios parecía lejano, nótese que desaparece en su presencia y es sustituida por la timidez y también la desconfianza. Continuará con el versículo 4, donde dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. También dice, ¿dónde estabas cuando yo puse los cimientos de la tierra? Dime si tienes entendimiento. Hay aquí varias preguntas, como por ejemplo la primera, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Estabas tú presente? ¿Lo presenciaste? ¿Sí? ¿No? ¿Qué puedes saber al respecto? Y si nada sabes de la creación, ¿qué puedes saber de las cosas más profundas? Nótese que la metáfora con la que se compara la creación de la tierra es con los cimientos de un edificio, como señala también el Salmo 102, versículo 25 y Proverbios capítulo 8, versículo 29. Y debe verse como una concesión a la debilidad humana, siendo inconcebible la creación misma tal como realmente tuvo lugar. Por tanto, declara si tienes entendimiento, es decir, si tienes algún conocimiento sobre el tema. Continuar con el versículo 5, donde dice, ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? También dice, ¿quién fijó sus medidas, ya que sabes? ¿O quién extendió la cuerda sobre él? Comienza diciendo, ¿quién determinó sus medidas? Note que todo en la creación está ordenado, medido, predeterminado, gobernado por la ley y la voluntad de Dios. El peso real de los planetas está fijado por la sabiduría divina, con miras a la estabilidad y perdurabilidad del sistema solar. Isaías, capítulo 40, versículo 12 dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Si lo sabes, literalmente es porque tú lo sabes. Esta es una anticipación de la elevada ironía que surge tan notablemente en el versículo 21. ¿Quién extendió cordel sobre ella? Los constructores humanos determinan las dimensiones de sus construcciones por medio de una cuerda de medir, como por ejemplo enseña
en Ezequiel capítulo 40 y los versículos 3 al 49. Y el escritor lleva a cabo su metáfora de un edificio suponiendo que una vara de medir se usó también en la creación de la tierra. Algunos encuentran un rastro de la idea de Génesis capítulo 1 y versículo 9, donde traducen que las aguas se señalen con una línea. Continuar con el versículo 6, donde dice: ¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? También dice: ¿sobre qué se hundieron sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Comienza diciendo sobre qué se sientan sus cimientos. Note que estos detalles siguen naturalmente a la adopción de la metáfora particular de una casa o un edificio. Por tanto, no se deben presionar, ya que el objetivo es inculcar en Job su total ignorancia de los caminos de Dios en la creación. ¿Quién puso su piedra angular? ¿Quién dio el último toque final a la obra? Como señala el Salmo 118, versículo 22 y Zacarías capítulo 4, versículo 7. Le sigue diciendo: ¿puede decirlo? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué entrar en controversia con el Creador? Continúa ahora con el versículo 7, donde dice: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. También dice: cuando las estrellas de la mañana cantaron juntas y todos los hijos de Dios gritaron de alegría. Comienza diciendo: cuando alababan juntas las estrellas del alba, es decir, las estrellas en general o las estrellas reales visibles en la mañana de la creación. Probablemente se refiera a ellas. Ellos, por así decirlo, cantaron una canción de gran aclamación al presenciar la nueva maravilla. Su prioridad sobre la tierra está implícita, ya que son testigos de su nacimiento. Su canto es, por supuesto, ese canto silencioso de simpatía, del que habla, por otro lado, Spencer cuando dice: cada uno en su movimiento canta como un ángel, y todos los hijos de Dios gritaban de alegría. Note que los hijos de Dios aquí deben de ser necesariamente los ángeles, como señala Job capítulo 1 versículo 6 y capítulo 2 versículo 1, ya que todavía no existían los hombres. Ellos también se unieron al coro de simpatía y admiración, tal vez alzando la voz, como también señala en Apocalipsis, capítulo 5 y los versículos 11 y 12. Tal vez solo sus corazones alababan al Creador que había hecho cosas tan maravillosas. Continúa ahora con el versículo 8, donde dice: ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? También dice: ¿quién cerró el mar con puertas cuando estallaron? ¿Salió del vientre? Comienza diciendo: ¿quién cerró con puertas el mar? De la tierra se hace una transición al mar, como la segunda gran maravilla de la creación, como señala Génesis capítulo 1, versículos 9 y 10, y también el Salmo 104 y los versículos 24 y 25. Nótese que el poder de Dios se muestra especialmente en su poder para controlar y confirmar el mar, que ruge tan terriblemente y parece tan completamente incontrolable. Dice que Dios lo ha bloqueado y lo ha hecho con puertas, es decir, con límites que no puede pasar, ni volverse para cubrir la tierra. Salmo 145, versículo 9. A veces la barrera es de roca alta y sólida, que parece muy adecuada para confirmar y restringir, pero a veces no es más que una firme franja de arena fina o un banco de guijarros sueltos y móviles. Sin embargo, en ambos casos por igual,
la moderación es suficiente, ya que la arena está puesta para el límite del mar por decreto perpetuo para que no pueda pasar. Jeremías capítulo 5 versículo 22. La playa de guijarros móviles permanece tan firme como la roca misma y nunca retrocede o avanza más de unos pocos pies, cuando brotó como si hubiera salido de la matriz. Es decir, en su nacimiento, cuando se formó por primera vez por la reunión de las aguas en un solo lugar. Génesis capítulo 1 versículo 9. Continúo ahora con el versículo 9, donde dice: Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. También dice: Cuando hice de la nube su vestido y de las tinieblas sus pañales. Comienza diciendo: Cuando hice de la nube su vestidura. Nótese que el relato de la creación que se da aquí ciertamente no se extrae completamente de Génesis, ya que debe verse como un segundo relato independiente de los acontecimientos, con más detalles, pero, sin embargo, también más vagos, debido a la fraseología poética. Y la oscuridad espesa una banda de pañales para él. El mar, infante, recién salido del vientre, como señala el versículo 8, es representado como vestido con una nube y envuelto en densas tinieblas para marcar su completa sujeción a su creador desde el principio. Continuaron con el versículo 10, donde dice: Y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo. También dice: y puse límites en ella, puse cerrojos y puertas, y destruid para ello mi lugar decretado. Más bien, como en el margen, y establecí mi decreto sobre él, o como la versión revisada señala, y percibí para ello mi decreto. El decreto mismo se da en el versículo 11, y colocar reja y puerta en el versículo 8, donde ya se introdujo la imagen de puertas. Por otro lado, como observa el profesor Lee, el término en hebreo contiene una metáfora tomada de las grandes puertas plegables de una ciudad, que por lo general se levantan con el propósito de frenar el avance de un enemigo invasor, y por lo tanto están provistas de cerrojos y barras. Las representaciones de tales puertas plegadizas son comunes en las esculturas asirias, y en un caso se han recuperado las puertas mismas, o para hablar más exactamente, su alisado exterior de bronce. Estas puertas tenían unos 10 metros de alto y también unos 5 metros de ancho cada una. Continúo ahora con el versículo 11, donde dice: Y dije, hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. También dice: y le dije, hasta aquí llegarás, pero no más lejos, y aquí se detendrán tus orgullosas olas. Sigue diciendo, y dijo, hasta aquí será grano, pero no más allá. Note que la ley no es del todo absoluta, ya que donde quiera que el mar baña una línea de costa, hay una acción erosiva continua, por lo cual la tierra es poco a poco carcomida y la línea de la costa retrocede. Pero la acción es tan lenta que pasan milenios sin que se produzca ningún efecto considerable y las invasiones en algunos lugares son generalmente contrarrestadas por reducciones en otros, de modo que el contorno general de las olas y el agua, con la proporción de uno y de otro, permanece, probablemente muy similar en la actualidad a cuando la tierra se convirtió por primera vez en la habitación del hombre. Y aquí se detendrán tus orgullosas olas. Las olas del mar se enfurecen terriblemente
y de vez en cuando derriban una roca o socavan un alcantilado y parecen orgullosas de sus logros, pero qué poco efecto tienen incluso en miles de años. Hay un pequeño islote por ahí que todavía bloquea el estrecho oriental del estrecho de Somalia. La isla de Faro se encuentra frente a la desembocadura más occidental del Nilo. Incluso el bajo Ifial Aradud, en la costa de Siria, no ha sido arrasado. En todas partes las olas son prácticamente detenidas y todas las amenazas del mar contra la tierra se desvanecen. Continuará con el versículo 12, donde dice: ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? También dice: ¿alguna vez en tu vida has mandado a la mañana y has hecho que la aurora conociera su lugar? Esto lo dice más bien en razón de la duración del rayo de los días, una ironía similar a la que se observa, por ejemplo, en los versículos 5 y 21. La tercera maravilla de la creación que se nos presenta es la aurora o el amanecer, ese milagro permanente de utilidad y belleza combinadas. Ahora bien, ¿tiene Job autoridad para dar sus órdenes al alba y decirle cuándo hacer su aparición? También, ¿ha hecho que la aurora conozca su lugar? No es posible que Job pretenda tener tal poder. Continúo ahora con el versículo 13, donde dice: para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos. También dice: para que se apodere de los confines de la tierra y los impíos sean sacudidos de ella. Nótese que la idea parece ser que la aurora, apareciendo de repente, se apodera de todos los confines de la tierra, y lo hace de un tirón, ya que ilumina toda la región terrestre. Los malvados amantes de las tinieblas son tomados por sorpresa y reciben un golpe del cual se recuperan con dificultad. Que sean sacudidos de la tierra debe de considerarse una hipérbole oriental. Y voy concluyendo con esto. Nótese que cuando los hombres en aflicción desean entrar en controversia con Dios con respecto a sus tratos, pocos saben cuán temerario es su deseo, ya que no podían responder ni a una sola de las 1000 preguntas que Dios podría hacerles. Sus palabras, sin conocimiento, solo oscurecen el consejo, en lugar de arrojar luz sobre la infinita sabiduría de Dios en el ordenamiento y gobierno del mundo, como señala el versículo 2. También para haber conocido la razón de las cosas, el hombre necesitaba haber estado presente en su primer origen, como señala el versículo 4 y el versículo 21. Pero note que por otro lado, los ángeles estaban presentes cuando se preparaba para él la morada terrenal del hombre y cantaban gozosas alabanzas a Dios. Versículo 7. No se atreven a cuestionar los tratos de Dios, sino que le agradecen y adoran siempre por su bondad y sabiduría. Sin embargo, el hombre es el último nacido de las criaturas de Dios. ¿Se sentará a juzgar a su Creador? Infinitamente mejor sería para él alabar a Dios, como ellos, por todas las cosas, ya sean gozosas o tristes, ya que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Nótese que la tierra está enmarcada en un plan definitivo de sabiduría consumada, del cual el hombre conoce solo una porción muy pequeñita. Si pues no puede explicar y mucho menos originar los fenómenos del mundo natural, del cual solo Dios es creador, ¿cómo puede entonces pretender disputar con Dios en cuanto a la justicia y la bondad de sus tratos en su gobierno de la moral y del mundo?
como señala el versículo 6? Cualquiera que se atreva a prescribir a Dios lo que debiera de haber hecho en lugar de someterse mansamente y con fe, e incluso justificar a Dios con lo que ha hecho, traiciona a la vez su propia ignorancia e impía locura. Amigo y amiga oyente, la palabra de Dios nos enseña en la epístola a los Romanos capítulo 1 y los versículos 18 al 20, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le he manifestado, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mi amigo, mi amiga oyente, las excusas humanas tan solamente logran una cosa, y es alejarse más de Dios. Sin embargo, Dios, a través de su palabra, lo que hace es todo lo contrario, hablar al corazón de los seres humanos para que ellos se reconcilien con Él por medio de Jesucristo, que fue quien dio su vida en la cruz del Calvario para que todo que venga a Él tenga salvación y vida eterna. Por tanto, mi amigo, mi amiga oyente, no pongas más excusas y acepta a Jesucristo como tu Salvador. Ora conmigo esta oración que voy a hacer y di: ciertamente, Dios eterno, cuando miro los cielos, cuando veo el mar, cuando veo los animales, las montañas, tu creación, en mi corazón, desde lo más profundo, me dice que hay un ser que lo ha creado todo, pero sin embargo, no creo en ti. Por ello, te quiero pedir ahora perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. Te acepto a ti, Jesucristo, como mi único Salvador. En tu nombre, gracias. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.